Me alegra que vayas a ver a Angie. ¿Cómo está? Recording in progress. Aló, buen día. Me parece que ingresaron varios de ustedes para continuar conversando sobre sobre la parte de la asignatura, ¿no? Indicábamos lo siguiente, que si bien la asignatura lleva el nombre de probabilidad y estadística, se dice que no podría haber, digamos, no podría comenzar con probabilidades para luego recién hablar de estadística, ¿ya? Comentarles un poco a ustedes que en anteriores años, en la currícula, teníamos la asignatura de estadística y se tenía una asignatura que era probabilidades, ¿no? Es decir, que todo un semestre se llevaba probabilidades, porque era toda una asignatura. Pero ya cuando se hace la reducción del tiempo de estudio, con la cual están ustedes ahora, con la nueva malla, entiendo que ya no están con 5 años, ¿no? Sino que creo que están con 4 años, ¿no? Entonces ahí había que seleccionar, digamos, ciertas asignaturas que sí son necesarias, básicas, importantes, y otras que se podían fusionar. En ese sentido, se toma ahora como en una sola asignatura lo que es la estadística y las probabilidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, primero se ve lo que es la estadística, porque tenemos que saber, ¿no? Primero lo que es la estadística, para posteriormente ya ver lo que son las probabilidades, ¿no? De esa manera se está enfocando este contenido para para que llevemos durante el semestre. Y como indicaba hace instantes, si hubiese alguna observación o alguna modificación
o algún incremento acá en relación al contenido, entonces se les va a hacer saber, se les va a indicar en su momento oportuno. Por el momento vamos a ir con este contenido. Vamos a ir explicando un poco en relación a cada capítulo qué es lo que vamos a ir viendo, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a avanzar, en otras palabras. En esta primera parte, en el primer capítulo, tenemos lo que es una introducción a la estadística, es decir, tenemos que saber o conocer, como decíamos, qué es la estadística, ¿no? ¿Qué entendemos por estadística? Quizás hayan estudiantes que hayan llevado, tal vez, o conocen esto de la estadística, puede ser, puede ocurrir, como también puede suceder que hayan estudiantes que nunca han llevado o ni siquiera han escuchado esto de la estadística, ¿no? También suele ocurrir. Cuando uno pregunta en sala, ¿quiénes conocen sobre la estadística? ¿Qué es la estadística? Entonces suele ocurrir esa situación, ¿no? Y algunos sí tienen una idea, algunos otros no, ¿no? Dicen, es la primera vez que escucho ese término. Entonces puede ocurrir, puede suceder. Por esa razón se ve la necesidad de ver o hacer una introducción a lo que es a esta parte de la asignatura. Tenemos que saber qué es la estadística, tenemos que conocer cuántos tipos de estadística tenemos, hablar sobre población, sobre muestras, ¿no? ¿Qué es una muestra? Tipos de muestras, qué es una variable o qué son las variables, tipos de variables, etc. Entonces, todo eso se considera algo básico, algo necesario que ustedes tienen que conocer. Y también indicar que este capítulo, por lo tanto, el primer capítulo es totalmente teórico. ¿No? Es totalmente teoría, ¿no? Por lo que se solicita la participación de ustedes. Esto principalmente debido a que si solamente mi persona va a ir hablando, va a ir comentando sobre esto, bueno, la clase se va a hacer muy aburrida, ¿no es cierto? Va a ser muy cansadora y va a ocurrir que, como a veces suele suceder, se conectan a la clase y en realidad están en otra actividad, ¿no? También se ha visto esa situación. Como también hay algunos estudiantes que sí están conectados, sí están en la clase, están tomando apuntes y demás, ¿no? Entonces, se solicita, les decía, en este capítulo, su participación. Ahora alguien decía, pero ¿cómo vamos a participar si no sabemos? ¿No? Entonces, a medida que nosotros vayamos viendo algunos términos, algunos conceptos, que van a ser de términos, son términos que no son totalmente desconocidos, ¿no? Por ejemplo, muestra. Todos alguna vez hemos escuchado o quizás hemos utilizado el término de muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es una muestra? Ejemplos de muestra que ustedes pueden dar. En algún momento
pueden participar. También mencionar que la participación tiene su puntaje. Eso lo vamos a ver en la parte de evaluación. Se les va a explicar un poco más. ¿No? Entonces, ¿se puede participar? Sí, se puede participar. Son términos que ustedes han escuchado alguna vez. Incluso tal vez han utilizado ese término, ¿no? Por lo tanto, pueden participar principalmente, tal vez con ejemplos, ¿no? Dando ejemplos de los diferentes conceptos que vamos a ir viendo en este capítulo. Una vez que ya tengamos claro algunos conceptos de acá, de lo que es la estadística, ya vamos a poder entender mejor todo el resto de contenido, ¿no? Si ya vamos a entender, por ejemplo, qué es población y qué es muestra en estadística. Entonces, cuando acá hablemos de población, ya vamos a saber a qué se refiere, y cuando hablemos de muestra, también vamos a saber a qué se refiere, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la cuestión es entender y saber de estos términos que son importantes para los próximos temas que vamos a ver. Posteriormente pasaremos a un segundo capítulo que se refiere a la distribución de frecuencias. Acá necesariamente tenemos que tener un grupo de datos, ¿no? Tenemos que ya llegar a obtener un grupo de datos con los cuales vamos a trabajar en este capítulo y en los posteriores capítulos, ¿no? A partir de este segundo capítulo, ya comenzamos a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, siempre se recomienda que puedan tener su herramienta, que en este caso es la calculadora. Una calculadora simple, no es necesario tener calculadoras muy complejas, muy completas. Calculadora simple que tenga 4 operaciones, las 4 operaciones, raíz tal vez, y algo así, ¿no? Entonces no necesitan calculadoras con, por ejemplo, graficadoras y demás, no es necesario. Una vez que en este capítulo ya tengamos los datos de una característica, de cualquier característica, es decir, puedo, por ejemplo, hablar del peso de un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, la característica, el peso, y voy a tener datos en relación a esa característica. Voy a tener un conjunto de datos que van a estar relacionados al peso podemos decir, en kilogramos, por ejemplo. Entonces, una vez que tengo ya el grupo de datos acá, lo que se hace en este capítulo es una tabla. Vamos a elaborar una tabla que se llama tabla de frecuencias. Esa tabla que vamos a elaborar tiene diferentes columnas, ¿no? Es decir, que con los datos que se han recolectado, nosotros vamos a ir llenando las diferentes columnas. Para hacer eso, para llenar esas columnas,
se hacen algunas operaciones que no son complicadas, ¿no? Operaciones de división, de sumas, restas, porcentajes y demás. Que en algún momento alguien decía, ¿lo podemos hacer sin calculadora? Sí, lo pueden hacer, no hay problema. Pero la cuestión es el tiempo, ¿no? Si vamos a ir trabajando sin calculadora, vamos a necesitar más tiempo para llenar la tabla. Cosa que otros compañeros, con la ayuda de la calculadora, lo van a llenar mucho más rápido, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia, digamos, con aquellos que no decidan no usar la calculadora para hacer su tablita de frecuencias. Ahora, lo importante en la asignatura, si bien es hacer los cálculos, obtener los resultados que sean precisos, exactos y demás, lo importante, les decía, es también hacer las interpretaciones correspondientes, ¿no? Es decir, tenemos que saber interpretar. Cada resultado que uno obtenga, tiene que saber qué significa, qué se entiende por ese resultado. Por esa razón, cuando formemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Vamos a tener diferentes columnas, les decía, y cada uno de los datos se va a interpretar. Vamos a indicar qué significa, qué quiere decir ese dato. Todo obviamente en relación a lo que es la característica que estamos tomando. Entonces, eso es importante, vamos a decir, ya que el cálculo se puede hacer automáticamente, pero si no sabemos qué significa, entonces no estamos aprendiendo bien, vamos a decir, lo que es la estadística, ¿no? Una vez que tengamos acá, en este capítulo, lo que es la tabla de frecuencias, una vez que tengamos esas columnas ya formadas, también vamos a hacer, en este mismo capítulo, vamos a hacer algunos gráficos. Vamos a aprender a hacer algunos gráficos que son necesarios, son importantes, principalmente cuando se hace un análisis estadístico. Tenemos que tener ahí gráficos que no pueden faltar en ese análisis estadístico, ¿no? Y esos gráficos van a depender mucho del tipo de datos que tengamos, ¿no? Entonces, eso también vamos a aprender a trabajar acá. Y vamos a aprender a graficar y realizar esos gráficos correspondientes. Ahora vamos a trabajar ahí en los gráficos, por ejemplo, con el plano cartesiano, ¿no? En algunas oportunidades, alguien decía, pero eso es fácil, ¿no es cierto? Eso es sencillo, ¿por qué estamos viendo ese tipo de gráficos, ¿no? Pero sin embargo, también se ve que hay algunos estudiantes que se complican, ¿no? O sea, no pueden realizar un gráfico tomando en cuenta el plano cartesiano, que para algunos puede ser sencillo, muy fácil, pero para otros no. Se ha visto que confunden los ejes
no pueden ubicar los puntos, se han olvidado de ubicar puntos, o cómo se hace esa parte, ¿no? Entonces, por esa razón se hace los gráficos paso a paso, digamos, para facilitar, para que recuerden y cómo se hace, ¿no? Y también, al igual que la tabla, el gráfico se interpreta, ¿no? Teniendo un gráfico, tenemos que saber si tomamos un punto de gráfico, tenemos que saber qué significa, ¿no? Tenemos que saber interpretar el gráfico. Entonces, por eso es necesario practicar esa parte, porque teniendo un gráfico puedo sacar datos. Es decir, si usando la tabla de frecuencias, la tabla donde hay datos, estoy graficando, puede ocurrir lo contrario. Se les puede solicitar lo contrario, que teniendo el gráfico, ustedes encuentren los datos y hagan la tabla. Eso no debería ser complicado. No es un proceso inverso que se puede hacer. Entonces, uno se tiene que preparar en relación a ello y no pensar que es muy complicado o que nos va a complicar con esa situación y demás, ¿no? No es así. Entonces hay que tratar siempre de ver, por lo menos en matemática, ¿no? Saber, entender, analizar, ustedes saben, ¿no? La matemática es para analizar, para razonar, es lo más importante, razonar y ver la forma de la resolución de los ejercicios. Yo imagino que están llevando también cálculo, y lo mismo pasa, ¿no? En las asignaturas en relación a matemática, ¿no? Estadística está relacionada con la matemática porque vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con datos. Entonces, ya teniendo nuestra tablita de frecuencias y nuestros gráficos entendibles, pasamos a las medidas de tendencia central. En algunos libros o páginas de internet, en lugar de medidas, les van a leer ustedes como estadígrafos. Estadígrafos de tendencia central, va a decir, ¿no? Medidas o estadígrafos, vamos a entender que es lo mismo. Y acá, a partir de este capítulo, ya vamos a ver fórmulas. Fórmulas de diferentes medidas o estadígrafos. En este caso nos dicen de tendencia central, es decir, que vamos a tener fórmulas que nos van a ayudar a encontrar un dato del total de datos que vamos a tener, del grupo de datos que vamos a tener. Usando una fórmula voy a obtener un solo dato, ¿no es cierto? Haciendo las operaciones que me soliciten, voy a obtener un solo dato. Y ese dato, en este caso, vamos a suponer que está en la parte central de los datos. Si tengo 1000 datos, entonces va a estar en la parte central el resultado que voy a obtener con la fórmula correspondiente. Y se dice que alrededor de ese dato, es decir, tengo un total de datos, en la parte central encontré con una fórmula un resultado. Alrededor de este dato se dice que se encuentran los otros restantes, los otros datos, ¿no? Esa es la idea que nos dan cuando se habla de medidas o estadígrafos de tendencia central. Que tenemos que usar una fórmula que nos va a indicar lo que se va a ubicar el dato en la parte central del total de datos. En este grupo de medidas de estadígrafos, en este grupo tenemos uno bien conocido, una medida conocida, yo me imagino por ustedes también, una medida que seguramente
lo han utilizado en algún momento. Lo han utilizado sin saber que es una medida de tendencia central, por decir, ¿no? Han hecho alguna operación, lo han usado o lo usan también, ¿no? Eso suele ocurrir. Solo que uno no sabe que es una medida de tendencia central. En este caso me estoy refiriendo al promedio. Al promedio que también recibe el nombre de media, ¿no? Promedio o media. Algunos de ustedes seguramente en algún momento han trabajado con el promedio. O han utilizado el promedio, ¿no? Cuando uno es estudiante, suelen calcular la nota promedio, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo van en su rendimiento, no sé, ver si están mejorando, están empeorando, no sé qué ha pasado en el anterior semestre, que tenían mejor nota, en este han bajado, no sé. Entonces uno va viendo con el promedio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer, obviamente? También el promedio suele ser un requisito. Por ejemplo, cuando ustedes postulan a las becas, ¿no? Existen becas acá en la universidad también. Existen diferentes tipos de becas en las cuales ustedes pueden postular. Y ahí como requisito de esas becas suele estar, por ejemplo, promedio de notas, no sé, de 80 puntos, por decir. Entonces, esto de promedio es utilizado en muchas situaciones, ¿no? En varias actividades, que como les digo, quizás algunos de ustedes lo conocen y lo han utilizado, y quizás algunos no. Pero igual vamos a ver esa medida muy conocida. Vamos a comenzar con esa medida muy conocida para poder trabajar, ¿no? Aparte de tener acá el promedio o la media, tenemos otras medidas también que son de tendencia central, las cuales se van utilizando dependiendo del tipo de datos que uno tiene, ¿no? Dependiendo de la característica que uno tiene. Ahí vamos a calcular, por ejemplo, la mediana, también la moda. Y no solamente vamos a tener aquí medidas de tendencia central, sino también otro tipo de medidas como los cuartiles, deciles, percentiles, etc. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo. Posteriormente pasamos a lo que son las medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad, también llamadas estadígrafos de variabilidad, e incluso algunos autores, en lugar de indicar decir variabilidad, suelen decir dispersión. Por lo tanto, van a
ustedes en algún momento, cuando busquen bibliografía, acá pueden encontrar como estadígrafos de dispersión, por ejemplo, ¿no? O medidas de dispersión. También se suele nombrar de esa manera el capítulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a seguir con fórmulas. Vamos a tener diferentes fórmulas que nos van a indicar la variabilidad o dispersión de los datos. Como a partir de este capítulo ya tenemos, a partir del tercer capítulo ya tenemos fórmulas, se recomienda que hagan su formulario, ¿no? Que tengan a la mano su formulario, porque en algún momento se les solicita la realización de algún ejercicio, solicitando alguna de estas medidas, ¿no? Y si bien tienen su cuaderno, a la mano, muchas veces pierden, digamos, tiempo en estar buscando, ¿no? Buscando hoja por hoja, ¿dónde está la fórmula? Mientras, si tienen un formulario a la mano, esto es mucho más rápido, ¿no? Ustedes ya saben esa parte, ¿no? Desde colegio ya se ve o ya se pide esta cuestión del formulario para que ustedes lo tengan siempre a la mano, juntamente con su calculadora. A Edwin Vera, no sé, no puede ingresar, no sé por qué, ya lo he admitido 2 veces, pero aparentemente no puede ingresar. Ya esta es la tercera vez que le pongo a admitir y no sé cuál será el problema, que no puede ingresar ese joven a la clase. Entonces, acá en las medidas de variabilidad, acá nos van a decir las fórmulas que vayamos a utilizar. Nos indican cómo varían los datos, ¿no? En relación al promedio, que lo vamos a ver en el anterior capítulo. Es decir, nos van a indicar esas fórmulas, esos resultados de las fórmulas. Nos van a decir cuán dispersos están los datos en relación al promedio. Si están muy alejados del promedio, a eso me refiero a dispersión, ¿no? Alejados del promedio o están muy cerca del promedio, porque también puede ocurrir eso. Entonces, esa parte nos van a indicar las medidas de variabilidad. O medidas de dispersión. Acá vamos a ver, por ejemplo, la desviación media. Vamos a ver la medida más conocida, desviación estándar, juntamente con la varianza. Vamos a ver medidas de simetría, asimetría, ¿no? O sea, como qué tipo de nuestros datos que vayamos a tener, si forman una curva simétrica o forman una curva asimétrica, ¿no? Todo eso vamos a ver en este capítulo. Ahora, hasta acá, hasta el capítulo 4 se trabaja con una característica. Con una sola característica. Pero ya cuando llegamos al capítulo 5, regresión lineal, ya tenemos que trabajar con 2 características. Con 2 características y tenemos que ver si existe alguna relación entre esas 2 características.
y cómo es esa relación, ¿no? Si es alta, baja y demás. Y aquí también todo se hace con fórmulas. Nuevamente, la sugerencia, la recomendación es de tener un formulario. Sí o sí, tener un formulario. De la misma manera, vamos a obtener resultados y esos resultados los vamos a interpretar en relación a las características que vamos a tener acá. Es decir, voy a trabajar ahora en regresión lineal, voy a trabajar con 2 columnas de datos, ya no con una sola columna, como en estos anteriores. Voy a tener 2 columnas de datos de 2 características, ¿no? O sea, un individuo va a dar 2 datos a otro. 2 datos. Y de esa forma se tienen las 2 columnas y vemos si existe relación y cómo es esa relación. ¿No? Decíamos alta, baja, nula, regular, etc. Todo eso con fórmulas. Para luego llegar a lo que son las probabilidades, ¿no? Acá vemos lo básico, digamos, de las probabilidades, porque como ya había indicado, esto de probabilidades suele ser, en algún momento fue todo un capítulo, todo un semestre que se llevó, pero ahora lo vemos como un solo capítulo. Entonces, esto vamos a ver las probabilidades, la parte más importante, la parte básica de lo que es esto de las probabilidades. También aquí hay fórmulas, jóvenes. Todo está a base de fórmulas. Lo importante de acá, de esto de las probabilidades, es que tienen que entender bien el enunciado, tienen que entender qué se les está solicitando. Y de acuerdo a ello, verán de qué fórmula van a utilizar. ¿No? Entonces, también hay varias fórmulas. Vamos a ver las reglas de las probabilidades y los principios de conteo. Entonces, todo eso vemos acá. Para algunos estudiantes, el capítulo es sencillo, pero también para otros se complica. Bueno, ese va a ser el contenido que vamos a llevar. ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes? No, Inge, por mi parte está todo claro. Bien, gracias. Bueno, Sí, y por mi tenemos parte, Inge. muy bien, gracias. Tenemos menos de un minuto, esto ya se va a cortar, entonces nos estaríamos conectando a la siguiente clase, donde vamos a hablar de la bibliografía y de la evaluación, que a ustedes les interesa bastante. Bueno. Está bien, Inge. Gracias. Gracias, Marco, mandó un chat. Bueno, gracias, jóvenes, que les vaya bien y nos conectamos a la siguiente clase. Que les vaya bien.